Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Nuestro tercer y último día de nuestra jornada Sigma Masterclass 2022. Como todos los días, desde aquí de Buenos Aires, un saludo para toda Latinoamérica. Y bueno, todo lo que comienza termina. Hoy tenemos nuestro tercer día. Estamos muy contentos de compartir este tiempo con ustedes. A todos los que están viéndonos en vivo, un gran cariño. Y a todos los que quizás después lo van a ver a través de On Demand, un abrazo fuerte para todos. ¿Cómo estás, Ley? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, y como decía mi papá, si esta es la primera vez que estás con nosotros, no queremos que sea la última vez que estés en un evento que organizamos con INCBA. Para nosotros es un placer poder hacer este tipo de cosas. La verdad que nos genera mucha alegría poder compartir con distintos médicos de toda Latinoamérica. Pero bueno, yo te quiero recordar en este momento que tenemos una plataforma virtual que va a permanecer por 60 días. Así que si hoy recién es el primer día que puedes conectarte, quédate tranquilo, porque vas a tener todas las clases por 60 días en la plataforma. Después, bueno, Además, la pueden ver, pueden entrar a la plataforma todas las veces que quieran, de manera tal que si hay alguna charla que les ha resultado interesante y quieren volver a verla otra vez, con algún cafecito de por ahí, lo pueden hacer. Pueden entrar todas las veces que quieran durante esos 60 días. Así que creo que va a estar bueno. Tuvimos temas muy interesantes, no solamente de ginecología, sino en INCBA siempre tratamos de hablar de medicina para la mujer, temas ginecológicos y temas afines a la mujer que necesitamos saber. ¿Cómo es nuestra agenda de hoy, Lain? bien, excelente. Bueno, hoy vamos a tener las últimas 4 charlas. Vamos a tener 3 en formato charla y la última va a ser en un formato Expert Forum, como hicimos el día de ayer y el primer día. Primero vamos a arrancar con un tema que está bastante en boga, que es la drospirenona de 4 miligramos, así que si no la utilizaste todavía es una gran herramienta y el doctor Felipe nos va a contar sobre esta molécula. Después vamos a tener 2 charlas que van a estar a cargo de mi papá. Una va a ser sobre osteoporosis y la otra va a ser sobre el renacimiento del climaterio. Y como decía también él, vamos a finalizar con un tema más general de la salud femenina, que va a ser la prevención cardiovascular. Así que bueno, arrancamos con nuestro día de hoy y vamos con nuestra primera charla, la Drospi 4. Hace 2 años que, por lo menos aquí en Argentina, tenemos el privilegio de tener a la Drospi entre nosotros y Felipe Jofré, el doctor Felipe Jofré, médico ginecólogo, jefe de servicio del Hospital Bernardino Rivadavia, el lugar donde compartimos muchos años y toda nuestra residencia. Además, él es fellow del American College, expresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis. Felipe fue uno de los pioneros en endometriosis argentina. Si no me equivoco, creo que fue el segundo presidente de la Sociedad Argentina, por supuesto, trabajando con endometriosis, y además es el director del Departamento de Medicina Reproductiva de esta aventura que tenemos junto con CEGIR e INCBA, y Felipe es nuestro puente, nuestro nexo, nuestro coordinador de este tema. De manera tal que la verdad que estamos muy contentos. Voy a invitar a Felipe a que venga. Y Feli, gracias por estar con nosotros. Él es mi amigo, mi compañero de toda la vida, muchos años trabajando juntos. Pero, ¿sabes qué, Feli? Antes de que quieras decir algo, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Fernando Ferreiro. Ustedes saben que él está como director del Hospital de San Martín de los Andes. Fue compañero nuestro de residencia y ayer nos mandó un gran saludo, te mandamos un gran saludo desde acá, y quería hacerlo junto con Fer, para decirte que todo el equipo del Rivadavia te recuerda con gran cariño. Nosotros te recordamos con gran cariño. Tendría algunas anécdotas para contar de San Martín de los Andes, donde estuvimos con Felipe, ¿te acordás? En una brigada, sí. Fue maravillosa, pero queríamos mandarte, Fer, un gran saludo desde acá. ¿Cómo estás, Feli? Bien, David, realmente gracias por la invitación. Bueno, vamos a tratar de compartir un poquito lo que venimos viendo en la experiencia clínica de todos los días, en lo que vimos en el Congreso Europeo de Contracepción, y un poco cuáles son las líneas de investigación, las últimas publicaciones, porque creo que me parece que viene siendo una molécula que cada día nos gusta más, ¿no? Adelante, Feli, contanos estas cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, tengo que buscar dónde dejé acá está. el pasador de las pantallas. Bueno, para empezar a hablar de la reseña clínica de la drospirenona de 4 miligramos, es muy importante entender que esta molécula, para muchos países donde no está todavía comercializada, es una molécula nueva que salió hace 2 años en Argentina y hace un poquito más, 3 años en el exterior, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y realmente una de las cosas importantes que tiene esta molécula, por lo menos desde mi punto de vista, con
ya más o menos unos 35 años de experiencia en la especialidad, es que es uno de los pocos anticonceptivos que salió con un background importantísimo de 17 ensayos clínicos en fase 1, fase 2 y fase 3, donde realmente es muy importante entender que todo lo que se va a presentar ahora son con fundamento clínico y ensayos clínicos muy bien realizados y diseñados. Vamos a ver que el tema de la anticoncepción libre de estrógenos, el tema que hoy nos ocupa, empieza como una problemática generada por los contraceptivos combinados, ¿sí? Donde generalmente se observaba un gran riesgo en las mujeres, principalmente aquellas que eran tabaquistas, aquellas que eran hipertensas, las que eran diabéticas, las que tenían obesidad, hoy que es una pandemia a nivel mundial, con antecedentes de tromboembolismo pulmonar o tromboembolismo venoso y con anomalías en la coagulación. Lo que sí sabemos es que los anticonceptivos libres de estrógenos no incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso. Y esto es una cosa sumamente importante y es quizás una de las piedras fundamentales para la indicación posterior. Ya lo vamos a ir viendo. Pero ¿cuál es la formulación que se generó desde el principio? Ya en la década del 60 apareció la norepinefrina, un gestágeno de primera generación. Después apareció el levonorgestrel, que es de segunda generación, el desorgestrel de tercera y, por último, la drospirenona de cuarta generación. ¿Cuál es la diferencia entre estas generaciones? Básicamente es la vida media, ¿sí? Donde tenemos el último, el anteúltimo, el desorgestrel, una vida media de 12 horas, lo cual ya vamos a ver que tiene, al igual que el Dinogest, que también es de tercera, tiene estas dificultades en cuanto a la duración y los efectos que vamos a sostener. Y por último, sí tenemos que pensar, aparte de la vida media, en la disminución de los efectos adversos en función de lo que nos va a generar el producto o la molécula. Así es que las guías de la Organización Mundial de la Salud establecen indicaciones muy precisas de los anticonceptivos libres de estrógenos en pacientes con hipertensión, dislipidemias, diabetes, tabaquismo, obesidad, en pacientes mayores de 35 años, en pacientes lactantes, con migrañas con aura, con pacientes con alteraciones de la coagulación y con deficiencia de proteínas C y S en los factores de coagulación. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que esto es el núcleo original de las indicaciones con las cuales salió en el prospecto el producto al mercado. Pero hoy, justamente, 2 años después, lo que estamos haciendo es evaluar qué fue lo que nos pasó en la experiencia clínica. Ustedes saben que los ginecólogos somos muy de manejar en nuestra cocina, entre comillas, los gestágenos y los estrógenos de acuerdo al criterio y a muchas patologías, y vamos a ver qué fue lo que se fue viendo en este tiempo. Cuando analizamos los resultados en cuanto a la efectividad anticonceptiva, vamos a ver que la anticoncepción combinada y la anticoncepción libre de estrógenos tienen exactamente el mismo resultado y la misma efectividad, ¿sí? Con un 0,3% de efectividad para ambos grupos. Pero tenemos que pensar que los anticonceptivos combinados empezaron con una dosis original, allá para fines de la década del 50, en el año 58, con una dosis de estradiol, de estinestradiol, de 150 miligramos. Hoy, en el mercado, tenemos productos con el 10% de esa dosis y vamos a ver que a lo largo de los años, 1970 ya bajó a 50 miligramos, después a 30, hoy tenemos de 20 y de 15 en el mercado. Y esto, obviamente, fue modificando los riesgos de tromboembolismo venoso. Yo me acuerdo, hace algunos años, me llegó la fotocopia de la primera autopsia de una paciente que había fallecido en el año 59, producto de un tromboembolismo pulmonar por uso de anticonceptivos. Una de las primeras pacientes que habían usado anticonceptivos en esa época. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven en este gráfico, van a ver que tenemos los grupos control de las pacientes que no usan anticonceptivos, cuál es el riesgo de tromboembolismo venoso, que está marcado por encima de 4 en los anticonceptivos combinados, y vamos a ver que incluso la mini píldora, el desorgestrel o el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel o el Dinogest no llegan ni siquiera a los factores punto de riesgo para el tromboembolismo venoso. Por lo tanto, es un dato muy importante porque no generan factores de riesgo e incluso en algunos casos son menores que en las no usuarias de anticonceptivos combinados o de ningún tipo. ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva que tienen estos productos? Básicamente, en aquellas pacientes que tienen un alto body mass index, aquellas que tienen hipertensión moderada, en aquellas que tengan cualquier indicación que tienen contraindicado el uso de estrógenos, ¿sí? Y en las migrañas con aura. También vamos a ver que está un dato muy importante y es relevante. ¿Por qué? Porque es el primer
producto que realizó ensayos clínicos en adolescentes, fue autorizado y realmente los resultados vamos a ver que son realmente espectaculares. Y esto es un dato muy importante porque en general siempre están excluidos y muchas de las patologías que estamos hablando nosotros también en general son criterios de exclusión hasta hace no muchos años en todos los ensayos clínicos de anticonceptivos. Por lo tanto, no sabíamos qué pasaba con las pacientes fumadoras, con la paciente obesa, con la paciente con antecedentes de tromboembolismo. Hoy, gracias a estos ensayos clínicos que se realizó con la drospirenona a 4 miligramos, podemos saber qué pasa con esta población de riesgo. Y por último, en aquellas pacientes que tienen sangrado uterino normal, acné o aumento de peso, también, obviamente, la drospirenona a 4 miligramos cumple una función relevante como terapéutica y anticonceptiva. Como les decía, es el primer anticonceptivo que se estudia y se desarrolla un ensayo clínico en adolescentes entre 13 y 18 años, con una posología que tiene un esquema 24-4, en el cual solamente tenemos 4 comprimidos de placebo y 24 comprimidos activos. Básicamente porque lo que se busca es establecer el fechado menstrual para que no tengamos sangrados fuera de fecha. Pero las principales características que tiene como anticonceptivo la drospirenona es básicamente que es un producto que es similar a la progesterona natural, tiene un efecto antigonadotrófico, antiestrogénico y sin efecto glucocorticoide. Principalmente el efecto antiandrogénico lo va a tener sobre el acné y la seborrea, fundamental. Y por otro lado, el efecto antimineralocorticoide, en el cual va a hacer una disminución de los factores hipertensivos y modificación del peso corporal. Fíjense que, comparado con los otros gestágenos, comparando la clormadinona, la drospirenona, el dinoges y la ciproterona en cuanto a efecto antiandrogénico, vamos a ver que la drospirenona no tiene diferencias estadísticamente significativas con el dinoges y sí sabemos que la ciproterona es obviamente el antiandrogénico de mayor potencial dentro de los anticonceptivos orales. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tienen los estrógenos tanto sobre el riñón, sobre el hígado y sobre los ovarios? Vamos a ver que en el caso del efecto sobre los riñones, vamos a tener, los estrógenos producen un aumento de la retención de agua o de líquidos y a través de la liberación de la aldosterona. Por otro lado, a nivel de la hormonal, aumenta la SHBG, reduciendo la testosterona libre y mejorando el acné. Por eso se lo utiliza muchas veces en los cuadros de síndrome ovario poliquístico. Y por otro lado, a nivel hipófiso gonadal, actúa estimulando la liberación de FSH y LH. Eso es lo que hacen los estrógenos. Ahora, ¿qué hace la drospirenona como un efecto antagonista de los estrógenos? Por un lado, inhibe la retención de líquido, dado que tiene un efecto antimineralocorticoide. Desde el punto de vista de la piel, produce una significante mejoría por el efecto antiandrogénico y a nivel hipofisario bloquea la producción de LH, se produce el efecto anovulatorio y de esta manera podemos tener una buena protección anticonceptiva. Fíjense que hay otro dato que es interesante, que es la acción que tiene la drospirenona sobre hormonas como puede ser la paratormona, ¿sí? La drospirenona actúa bloqueando la liberación de paratormona y el aumento de la aldosterona y esto básicamente lo que va a generar es una disminución de la paratormona que disminuye el incremento de calcio óseo, o sea, el calcio va a quedar en niveles séricos normales, no va a haber un aumento del calcio y de esta manera no va a haber riesgo de alteraciones o depósitos de calcio a nivel de los vasos sanguíneos, como se ve en muchos casos de hipertensión arterial. ¿Qué pasa con la dosis de 3 miligramos en las pacientes con anticonceptivos combinados? Veíamos que la dosis en general, tanto de la drospirenona de 3 miligramos solo, ¿sí? 3 miligramos no es la que tenemos en el mercado, que es de 4, de 3 miligramos comparado con los anticonceptivos combinados, en general la línea a nivel en sangre es similar, no se modifica. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar y comparamos a la drospirenona de 4 miligramos con el combinado, vamos a ver que hay una diferencia donde es más elevada la concentración plasmática de drospirenona de 4 miligramos que la de 3. Y vamos a ver por qué mecanismo. Básicamente es por la competencia que tenemos con los estrógenos. Básicamente lo que tenemos es que el etilenilestradiol bloquea la sulfotransferasa y la CP450 a nivel hepático y de esta manera lo que va a generar es una menor concentración de drospirenona y una liberación a nivel de la SHBG. Y por otro lado, vamos a tener que cuando tenemos la drospirenona sola,
la CP450 va a trabajar sobre la drospirenona y por eso se requiere 1 miligramo más de dosis para poder compensar y que los niveles no bajen y tengamos el efecto anticonceptivo sostenido a lo largo del ciclo menstrual. Esto es un dato muy importante de por qué la diferencia entre 3 y 4 miligramos. Es porque al no tener los estrógenos, el metabolismo hepático se incrementa y compite o deja de competir con los estrógenos. ¿Qué pasa con los regímenes de posología? Vamos a ver que ante los olvidos es muy común, y en uno de los ensayos clínicos de esta molécula, se evaluó los olvidos en la primera, en la segunda semana y en la cuarta semana de hasta 2 tomas con recuperación al día siguiente, y realmente los resultados fueron muy buenos porque no hubo ninguna modificación. Y esto tiene que ver con la vida media que tiene la drospirenona, que es de 24 horas. Esto es muy importante cuando lo comparamos con el desorgestrel o cuando lo comparamos con el dinogest, que tienen 10 o 12 horas de vida media, y eso, el efecto anticonceptivo, puede variar un poco. Ahora, si ustedes ven los factores o los riesgos de ovulación que tienen, con drospirenona de 4 miligramos tenemos 0.8, 1.0 con Seracet, con desorgestrel, 1.7 también con desorgestrel después de 12 horas de suspender o dilatar la toma, y entre 1.1 a 2 con el resto de los anticonceptivos combinados. Esto realmente pone de manifiesto que la drospirenona tiene realmente una efectividad muy alta desde el punto de vista anticonceptivo. ¿Qué pasa cuando se hicieron los ensayos clínicos? En varios de ellos analizaron distintas variables y se incorporaron pacientes como nunca se vio en otros ensayos. Básicamente, pacientes con masa corporal elevada, por encima de 30 de Body Mass Index, pacientes con tensión arterial por encima de 130/90, pacientes fumadoras. Y estos fueron, realmente, cuando ustedes ven los porcentajes, tenemos un 6% de pacientes con Body Mass Index elevado, 19% con pacientes hipertensas y un 25% de pacientes fumadoras. Realmente son números importantes para poder evaluar y sacar conclusiones acerca de la efectividad de la medicación. ¿Y qué pasó con la obesidad, con el aumento de peso? Se observó que no hubo ninguna modificación ni se requirió modificación de dosis porque la efectividad anticonceptiva y anovulatoria era exactamente igual con 4 miligramos en pacientes con menos de 30 de Body Mass Index o más de 30. Y esto es un dato también muy trascendente. En cuanto a los factores de riesgo de tromboembolismo venoso y otros factores de riesgo, tenemos que analizar que se evaluaron pacientes con antecedentes familiares de tromboembolismo venoso, más o menos un 1%, fumadoras mayores de 35 años o no fumadores mayores de 40 años, eso correspondía casi a un 6%, pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, teníamos más o menos un 35%, y pacientes con uno o más factores de riesgos asociados para tromboembolismo venoso también fueron incorporados dentro del estudio, y un 18% de pacientes fumadoras, también otro dato destacable porque hasta ahora no sabíamos. E incluso se evaluó en pacientes que consumían alcohol, con aquellas que son consideradas bebedoras moderadas, con casi un 65% de pacientes que consumían alcohol, incluyendo este producto evaluando la molécula. ¿Qué fue lo que se vio? Desde el punto de vista del índice de Pearl, realmente fue similar, 3.0 contra 2.9 en las de menos de 30 y más de 30 de Body Mass Index, sobre, calculen más o menos unos 5.000 ciclos evaluados. Realmente es un número muy importante y eso nos da a nosotros la posibilidad de poder tener una resolución muy importante de cuáles son las indicaciones. En cuanto a la visión general, vamos a ver que no se informaron casos de eventos adversos desde el punto de vista venoso, no hubo cuadro de tromboembolismo venoso, no se produjeron efectos adversos severos, solo 2 casos de hiperpotasemia se presentaron y se publicaron, y sin cambios en los parámetros hemostáticos, y se comprobó también que la drospirenona es totalmente libre de riesgos para la lactancia. En cuanto a los cambios metabólicos, vamos a ver que tenemos efectos neutros desde el punto de vista en cuanto al peso de la población general, y hubo disminución de peso en las pacientes obesas. También hubo efectos neutros en pacientes normotensas y efectos hipotensores en pacientes con hipertensión moderada. Se observaba una disminución y esto por lo que hablábamos del efecto antialdosterona, ¿no? Sin cambios clínicos relevantes en cuanto a la parte lipídica, en cuanto a los colesteroles y los triglicéridos, y en los niveles de estradiol, esto es un dato muy importante, estaba dentro de los rangos normales fundamentalmente para 2 cosas:
para tener una fase folicular, un nivel estrogénico de una fase folicular temprana, y por otro lado, para el cuidado de la densidad mineral ósea, cosa que realmente tenemos valores de entre 50 y 60 picogramos basales durante el ciclo de tratamiento con drospirenona 4 miligramos. Y quizás este es el slide más interesante, donde vemos que sobre 20.000 ciclos evaluados, ¿sí?, sobre más de 2.000 mujeres estudiadas, hubo 0% de efectos tromboembólicos o de causas de efectos adversos tromboembólicos en este tipo de pacientes. Entonces, esto es un dato, me parece, muy importante en cuanto a la seguridad y a la eficacia del tratamiento y en cuanto a los riesgos de efectos adversos. Por otro lado, un dato que no es menor y que tiene que ver con la aplicación clínica, que después vamos a hablar, tiene que ver con la exploración de cómo está el endometrio en las pacientes que reciben tratamiento con drospirenona 4 miligramos. ¿Qué fue lo que se vio? Por control ecográfico no había modificaciones que proliferaran el endometrio más allá de 2.5 milímetros de espesor. Un dato muy importante pensando que en general muchas de estas pacientes van a ciclar poca cantidad o spotting, o pueden ciclar, por ahí depende, en algunos casos puede haber sangrado también, inesperado y no agendado, pero un dato sumamente importante que también tiene que ver con lo clínico es que no hubo ningún caso de hiperplasia endometrial, y esto es un dato realmente también para destacar. El porcentaje de mujeres con sangrado programado disminuyó a un 76% en el ciclo 2 y a 47% en el ciclo 13, o sea que hubo una disminución importante en el sangrado programado. Y en el no programado disminuyó de 71 en el ciclo 2 a 47 en el ciclo 13. Acá tenemos la misma explicación. Se dividió a los pacientes en 4 grupos, pacientes que tenían posibilidad de sangrado mínimo, moderado y severo, y las modificaciones, pero en general lo que se vio es que el 96.5 tenía de aceptabilidad del producto. Realmente la gente estaba muy conforme con el anticonceptivo en cuanto a la eficacia, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la comodidad y a la baja consideración de efectos adversos. ¿Qué logramos con el régimen de 24/4? Puntualmente que induce el sangrado programado, se tiene un mejor control de ciclo, reduce el sangrado no programado. Vamos a ver que es común que tengamos en las pacientes en los primeros días o en los primeros meses de tratamiento, puede aparecer en un 30% aproximadamente sangrado, ya sea de spotting o sangrado no esperado. Y esto hay que dejarlo evaluar en el tiempo y ver que la paciente se vaya adecuando el organismo al anticonceptivo. Hay muchas pacientes, y ya lo vamos a ver, que no sangran o tienen una hipomenorrea muy escasa, y esto también es un dato importante porque en general esas pacientes van a evolucionar muy bien en determinado tipo de patologías. ¿Qué pasa con las adolescentes? Esto para mí fue un dato muy importante por 2 factores. Uno, porque era la primera vez que se hacía una evaluación en pacientes adolescentes, y segundo, porque se evaluaban factores importantes como son síntomas como es la dismenorrea. Y esto me pareció un dato muy importante. ¿Qué se hizo? Se tomaron 103 adolescentes de entre 12 y 17 años, que se le hizo 6 ciclos de tratamiento con una extensión de 7 ciclos posteriores, y vamos a ver que en cuanto al sangrado fue exactamente igual, muy similar a lo que ocurre en mujeres adultas, en los otros ensayos clínicos, pero cuando analizamos el tema de la dismenorrea, vamos a ver que las pacientes antes del tratamiento tenían una dismenorrea leve, 29.8%, 49% de las pacientes tenían dismenorrea moderada y un 21% tenían una dismenorrea severa. ¿Qué pasó cuando empezaron a utilizar drospirenona de 4 miligramos? En los primeros 6 ciclos, la disminución desapareció, o sea, el 66% de las pacientes no tenían más dismenorrea. Solamente el 19% tenían una dismenorrea leve, un 6% dismenorrea moderada, o sea que pasamos de 48 a 6.4, y la dismenorrea severa pasó de 21 a 4,3. Realmente es sustancialmente significativo. Pero esto siguió creciendo en el correr de los ciclos, y en el ciclo 13 casi teníamos un porcentaje similar y que se mantenía en cuanto a las pacientes sin dismenorrea, y se modificaba levemente las dismenorreas moderadas a severas. Y un dato sumamente interesante y que marca un poco la mejoría de la dismenorrea tiene que ver con la utilización de antiinflamatorios, porque en general cuando el paciente tiene dolor lo primero que va a hacer es recurrir a los antiinflamatorios, y vamos a ver que antes del tratamiento en general la mitad de las pacientes requerían tratamiento con algún tipo de antiinflamatorio no esteroide, y en el ciclo 6 solamente el 12% requería tratamiento analgésico o antiinflamatorio, y al ciclo 13 el 2%.
Esto realmente es estadísticamente significativo, pero aparte sumamente importante, sumado a la aceptabilidad que tenía por parte de las adolescentes de un 82% en cuanto al método anticonceptivo. ¿Qué pasa en el hueso? En el hueso también vamos a ver que, comparado con otros anticonceptivos, el nivel de estradiol plasmático, esto se lo refería anteriormente y lo vamos a referir después también, mantiene un nivel que está en los niveles de una fase folicular temprana, con un nivel de entre 50 y 60 picogramos de estradiol, y esto nos permite que la paciente no entre en cuadros carenciales, ni tenga síntomas carenciales, y tampoco, como vamos a ver, no afecta lo que es ni siquiera la resorción ósea, ni tampoco los factores de riesgo para enfermedades como puede ser la endometriosis. Cuando vemos los niveles estrogénicos o de estradiol que presentan los pacientes con anticonceptivos combinados, con etinilestradiol y con estradiol, vamos a ver que en muchos casos están por debajo de los niveles que deberíamos tener o que tenemos con la drospirenona de 4. Y esto es un dato, me parece, destacable también. En cuanto a la densidad mineral ósea, como les decía, ustedes ven en este gráfico un tema, van a ver en el medio donde dice un área que dice ventana terapéutica, y esa ventana terapéutica es la que marca los valores de normalidad, entre 30 y 50 picogramos, donde ahí vamos a tener un lugar en el cual la paciente no va a tener síntomas, y cuando bajamos de 30 ya la paciente empieza con síntomas carenciales, va a haber resorción ósea y va a haber síntomas neurovegetativos como sofocos y demás, que ya estamos muy acostumbrados a aquellos que manejamos patología como puede ser la endometriosis. Pero por otro lado, fíjense que esa misma concentración de estradiol nos da a nosotros este punto que figura ahí al pie del gráfico, que dice atrofia de endometriosis. ¿Por qué? Porque en general no estimula la proliferación del endometrio normal y el endometrio patológico, que obviamente ya vamos a ver que está modificado en un montón de factores, principalmente en la apoptosis de la célula endometriósica. Bueno, ahora les muestro un video donde resumimos un poco los efectos y las acciones que tiene drospirenona 4 miligramos en la mujer. Mientras aprovecho de tomar un vasito de agua. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring. Bueno, esto me sirvió a mí de recreo para poder tomar agua y ahora entramos en la segunda parte que es la más interesante para muchos de los que ya tienen el producto en su mercado donde están trabajando, que es qué pasa desde la aplicación clínica de la drospirenona 4 miligramos, no solo como anticonceptivo, sino para algunas patologías que muchas veces nosotros utilizamos anticonceptivos como terapéutica. Y acá vamos a dividirlo en dos grupos que vamos a analizar. Por un lado, pacientes por grupos etarios, pacientes adolescentes, pacientes en edad reproductiva y pacientes en la perimenopausia. Primera cosa que vamos a analizar, comparar y ver de cada uno de ellos qué cosas tenemos que ver y en qué cosas beneficia o en qué cosas puede beneficiar, pero por ahora con valores relativos. Y en segundo lugar, las patologías, donde vamos a ver el dolor pelviano, que ya algo vimos, endometriosis, adenomiosis, mioma, sangrado uterino anormal, uso de anticonceptivos también en reproducción, diabetes, síndrome de ovario poliquístico y la obesidad, que, como les decía, es una pandemia a nivel mundial y que obviamente tiene un impacto en el uso de anticonceptivos.
Acá tenemos los 3 grupos y vamos a ver cuáles son los puntos que nos preocupan en las pacientes adolescentes. La aceptabilidad y la adherencia. Sabemos que muchas veces las pacientes adolescentes son bastante, no aceptan fácilmente un anticonceptivo y menos oral. ¿Qué pasa con el sangrado? Si es un sangrado regular, si es esperable o si tienen sangrado fuera de fecha. ¿Qué pasa con la seguridad anticonceptiva? ¿Qué pasa con la masa ósea, donde tanto se habló de que una paciente no podía recibir anticoncepción combinada con baja dosis de estrógenos porque la masa ósea no se iba a complementar? Eso ya es historia. Y vamos a ver que lo importante es qué nivel tiene plasmático el paciente cuando tenemos que evaluar si va a tener o no pérdida de masa ósea. ¿Qué pasa con la dismenorrea? ¿Qué pasa con el riesgo de tromboembolismo venoso? Con el peso, porque un adolescente que le alteremos el peso realmente va a ser todo un drama. ¿Y qué pasa también con la seborrea y el acné? En las pacientes en edad reproductiva, los puntos que vamos a analizar es la anticoncepción, la alteración del ciclo, el uso del anticonceptivo para pacientes en ciclo de reproducción, en patologías asociadas, que son todas las que mencionamos recién, y vamos a verlas en detalle cada una en particular, consumidoras de tabaco y de sustancias, ¿sí? Que no es un tema menor, ¿sí? Pues es un tema que a veces no se habla y que muchas veces no se pregunta en el consultorio. Es muy importante evaluar este tema. ¿Qué pasa con la dismenorrea? ¿Qué pasa con el síndrome difórico premenstrual en las pacientes en edad reproductiva? Que es otro tema que muchas veces nos genera muchas consultas. El peso, obviamente, y los antecedentes de tromboembolismo venoso. Y por último, en la perimenopausia, si bien los niveles o los factores de riesgo para un embarazo no deseado disminuyen, la anticoncepción sigue siendo ahí mucho más valiosa. La paciente no quiere saber nada con tener ni el más mínimo riesgo. Control del ciclo. Lo ideal es que la paciente menstrue lo mínimo posible. ¿Qué pasa con su peso? Porque en ese momento en el cual se empieza a modificar el cuerpo de la mujer y muchas veces genera una ganancia de peso. Las patologías asociadas, el consumo también de tabaco y sustancias, la dismenorrea, el síndrome difórico premenstrual, el deseo sexual hipoactivo, también algo que empieza a aparecer en esta década, y los antecedentes de tromboembolismo venoso. Cuando analizamos y ponemos todos estos ítems que analizamos acá contra lo que era drospirona de 4 miligramos, vamos a ver que en general lo que está en negritas corresponde a que tiene una buena respuesta por parte de la drospirenona. Vamos a tener buena aceptabilidad y adherencia en los adolescentes, con seguridad anticonceptiva, sin impacto en la masa ósea, con una mejoría sustancial de la dismenorrea, con bajo riesgo de tromboembolismo venoso o nulo, sin efecto sobre el peso y con buena respuesta tanto en la seborrea como en el acné. En el tema de la paciente en edad reproductiva, buen efecto anticonceptivo, buen impacto también en muchas patologías que están asociadas. Se puede utilizar en pacientes consumidoras de tabaco y de sustancias. Buen efecto sobre la dismenorrea, sobre el síndrome difórico premenstrual, porque vamos a ver que no hay variaciones como ocurren muchas veces en los anticonceptivos, porque muchas veces el cuadro difórico se produce por el descenso brusco de los estrógenos, del etiliestradiol en muchos casos. Y acá, al no haber estrógenos, el nivel es el nivel plasmático. El nivel plasmático que tiene la paciente que utiliza drospirona 4 miligramos es un nivel estable entre 50 y 60 picogramos, con lo cual no hay modificaciones, ni picos, ni valles de estrógenos, por lo tanto, no tendría que presentarse estos cuadros clínicos. No hay modificaciones en el peso y ni antecedentes en los riesgos de tromboembolismo venoso. Y en la perimenopausia tampoco tiene impacto en el peso por el efecto antimineralocorticoide, tiene un buen impacto en las patologías asociadas, en las consumidoras de tabaco y sustancias, en la dismenorrea, en el síndrome difórico premenstrual, tiene muy poco efecto sobre el deseo sexual hipoactivo, quizás habrá que analizarlo más en detalle, y sí tiene buena protección para los efectos de tromboembolismo venoso. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, la dismenorrea ya lo vimos recién, realmente el resultado es muy importante, se ve en adolescentes y se va a repetir exactamente igual en las pacientes en edad reproductiva, porque realmente el mecanismo fisiopatológico es exactamente el mismo y no debería modificarse. ¿Qué pasa con el sangrado uterino normal? Fíjense, cuando uno compara el gol estándar con el cual se comparó la drospirenona de 4 miligramos, que es el desogestrel, vamos a ver que en cuanto al sangrado no agendado, el sangrado inesperado que ocurre en las pacientes, vamos a ver que el desogestrel tiene una incidencia mucho más alta, del 70-75%, contra la drospirona, que tiene un valor más o menos estable de un 50 a un 40%. Ahora, cuando analizamos las pacientes con sangrado esperable, vamos a ver que comienza en los primeros ciclos, primeros 2 o 3 ciclos, en valores que pueden estar en el 30-40%, disminuye a valores del 10-15%, pero vamos a tener sangrados que
no vamos a tener sangrado en casi un 85% de las mujeres. Y esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque fíjense, la ausencia de sangrado por deprivación va a generar que esa población de pacientes de un 85% de las usuarias van a tener hipo o amenorreas. Y en muchas de las patologías que vamos a ver son fundamentales. ¿Por qué? En sangrado uterino normal, en los miomas, en endometrosis, es muy importante contar con este efecto. Y este efecto lo da automáticamente la drospirenona en el momento en el cual tiene estos cuadros de hipo o de amenorrea en un 85% de las usuarias. Entonces, cuando entramos a hablar de la endometrosis, vamos a ver que, como muchos saben, es una enfermedad que aparece desde la menarca hasta la menopausia y que tiene un montón de estadios en el medio, estadios en el momento en el cual se hace el diagnóstico, de tratamiento médico, de diagnóstico de sospecha clínica, el diagnóstico por cirugía, la sospecha de embarazos, la búsqueda de un embarazo, la infertilidad, la terapia médica posterior. En todos estos factores está involucrada la drospirenona, vamos a ver cómo. Hay un trabajo muy interesante, se lo recomiendo al que le guste el tema, es del año 2010, de Linda Giudice de la Universidad de Stanford, donde publicó un resumen de lo que es la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la endometrosis, un resumen que publicó en el New England Journal of Medicine, y donde ustedes van a ver, ahí están todas las moléculas que interactúan en el desarrollo de la enfermedad, en la implantación, factores de crecimiento vascular, factores de crecimiento tumoral, las interleuquinas, factores de las metaloproteinasas, enzimas que van a degradar la matriz del peritoneo para permitir los implantes, la liberación de prostaglandinas, que son las que van a generar el dolor, factores, como les decía, factores de crecimiento, y todo esto está generado en gran parte por un dato muy importante que tiene la endometrosis, que es la alteración en la apoptosis, o sea, en la muerte celular programada. El endometrio tiene una apoptosis establecida de 28 días. ¿Qué pasa en la paciente con endometrosis? Se genera una alteración de la apoptosis y ese tejido tiene la posibilidad de seguir persistiendo en su desarrollo por tiempo ilimitado. Es una falla del sistema y eso es lo que permite la producción de la enfermedad. Entonces, vamos a ver, y acá entramos a analizar algunos datos importantes que tienen que ver con qué pasa con ese endometrio ectópico y cuanto a su crecimiento, con todos estos factores que habíamos mencionado recién. Pero aparte de todos estos factores de lo que es la enfermedad, la paciente con endometrosis tiene una necesidad fundamental, que es poder tener relaciones sexuales y tener un cuidado anticonceptivo. Por lo tanto, también tenemos que buscarle un método anticonceptivo que sea adecuado para esa paciente que en muchos casos es bastante compleja para poder manejarlo. Pero fíjense, este año se presentó, estas son imágenes de presentaciones que se hicieron en el simposio sobre la drospirenona a 4 miligramos en el Congreso Europeo de Anticoncepción, donde la guía europea de la Sociedad de Medicina Reproductiva Europea establece la guía para el tratamiento médico de la endometrosis y donde establece que los gestágenos, incluida la drospirenona, pueden ser pasibles para el tratamiento de las pacientes con esta patología. Si ustedes analizan, hay muy pocos productos que tienen una indicación on-label de terapéutica para la endometrosis. Casi les diría que el único que tenemos acá en Argentina y en muchos lugares en el exterior es el Dinogest. El Dinogest de 2 miligramos fue aprobado en el año 2015 por la FDA con indicación precisa para la endometrosis. Pero nosotros sabemos, acá en Argentina, cualquier gestágeno es útil para el tratamiento de la endometrosis, ya sea solo o combinado, pero ustedes van a ver, entre los más conocidos a nivel internacional, está el Depo-Provera de depósito de 150 miligramos en forma trimestral, o el diario de entre 5 a 15 miligramos con dosis que pueden incluir ser de 2.5 miligramos. Pero uno de los productos que más se utiliza para esta terapéutica es el Dinogest de 2 miligramos solo o combinado. ¿Por qué? Porque es un gestágeno muy potente, es muy bueno, puede contrarrestar el efecto estrogénico tanto del etinil-estradiol hasta en dosis de 30 miligramos, pero generando también una atrofia endometrial, porque realmente produce una disminución de los niveles estrogénicos y produce una atrofia a nivel endometrial. De hecho, lo hemos comprobado por estudios que hicimos sobre el endometrio en pacientes que usaban este tipo de combinación. Pero lo más importante es que hablar de los gestágenos, sí, pero hablemos también de los estrógenos que están incluidos en estos tipos de tratamientos. ¿Qué pasa con el Dinogest y las concentraciones? Vamos a ver que las concentraciones de estradiol son muy variables a lo largo del ciclo en las pacientes que están utilizando Dinogest solo. Y esta es una diapositiva que me pareció espectacular y muy gráfica, donde analizamos cómo son las variaciones del ciclo, ¿sí?, de los niveles de estradiol en un ciclo natural, en un ciclo de anticoncepción con estradiol,
en un ciclo de anticoncepción combinada con etilenilestradiol y de gestágeno solo. Fíjense el nivel de estabilidad de nivel de estrogénico a lo largo de todo el ciclo que tenemos con el uso de los gestágenos solos. Y esto es sumamente importante. Entonces vamos a tener en la endometriosis disminución de la dismenorrea, vamos a tener hipomenorrea o amenorrea en el 85% de los casos, vamos a tener anovulación, que son entre la hipomenorrea y la anovulación, actuamos sobre los dos mecanismos fundamentales del desarrollo de la enfermedad, actuamos sobre los síntomas, niveles plasmáticos de estradiol similares a la fase folicular temprana. Por lo tanto, para incluso, hasta en muchos casos podemos pensar que puede ser mejor que las terapias con antagonistas que se están desarrollando en este momento en Europa con terapia ADVAC, ¿sí? Porque no vamos a requerir darle estrógenos porque los niveles estrogénicos plasmáticos de estas pacientes van a ser absolutamente normales. No vamos a tener modificaciones endometriales, está constatado por biopsias en las pacientes con el uso de drospirenona 4 miligramos que no hay modificaciones, ni cuadros de hiperplasia, ni alteraciones anómalas del endometrio. ¿Se corrige entonces la apoptosis? Y es la pregunta que nos queda pendiente de ver si realmente se modifica o no. Y los factores de crecimiento. Creemos, y podemos pensar, en función de todo lo que estamos mencionando, que realmente la respuesta debería ser muy buena e incluso nos sirve la drospirenona 4 como tratamiento de prevención secundaria para la continuación del tratamiento posterior a las cirugías o el mantenimiento. ¿Qué pasa con los miomas? No tenemos mucho efecto, sí, básicamente va a ser sobre el sangrado uterino normal. Lo más importante es mantener el endometrio fino, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a hacer es únicamente actuar sobre el sangrado uterino anormal. Ya sea con el uso de ácido tranexámico, hay tratamientos anticonceptivos combinados en distintas dosis y también podemos utilizar, ¿por qué no? Si la paciente tuvo buena respuesta a la drospirenona, podemos tener buena respuesta también en cuanto al tema del sangrado. Poliquistosis, un tema muy importante, donde influye, es un síndrome metabólico complejo, con obesidad, donde tenemos alteración de la glucemia, donde puede haber una insulinoresistencia y básicamente la obesidad, que eso vuelve a ser un tema muy importante. ¿Qué pasa en estas pacientes? Tenemos irregularidades menstruales, tenemos hiperandrogenismo, tenemos un endometrio alterado, tenemos que protegerlo porque generalmente tenemos una alta exposición a estrógenos sin oposición con gestágenos, y la insulinoresistencia. Fíjense que de estos 4 puntos que están abajo, 3 son sobre los cuales trabaja la drospirenona. Realmente es un dato muy importante. Entonces, siguiendo con esto, vamos a tener que tenemos un efecto antiandrogénico, vamos a tener una modificación de la SHBG y vamos a tener una buena terapéutica, porque está indicada, el uso de la drospirenona en los casos de poliquistosis ovárica. Si analizamos los efectos antiandrogénicos, ya lo vimos anteriormente, vamos a ver que la drospirenona y el dienogest tienen resultados y eficacias bastante parecidas en cuanto al efecto antiandrogénico. Y sumado al efecto antimineralocorticoide y el efecto progestágeno, vamos a tener realmente una buena acción. Fíjese, resumiendo, tenemos que la drospirenona tiene un efecto gestagénico, no tiene efecto androgénico, tiene efecto antiandrogénico y antimineralocorticoide. Es un dato muy importante. Y en la obesidad, último tema a tocar, es una patología muy prevalente en la mujer con factores de riesgo muy importantes, desde la infertilidad, porque sabemos que las pacientes obesas deben bajar de peso para mejorar sus posibilidades de reproducción, en pacientes con poliquistosis, insulinoresistencia o síndrome metabólico. Y todos los factores de diabetes, prediabetes, enfermedades coronarias y cardiovascular, vamos a ver que se modifica. La expectativa de vida también se modifica en función del índice de masa corporal. ¿Y qué pasa con la obesidad y el riesgo de tromboembolismo? La obesidad en la mujer incrementa el riesgo de tromboembolismo pulmonar y venoso 2 veces sobre la mujer normal. Primera resumen concreto, esto del simposio de Drospy 4 en el Congreso Europeo. La mujer obesa por debajo de 40 años tiene un riesgo 5 veces mayor que la mujer no obesa y el riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar está incrementado cerca de 6 veces en mujeres con body mass index mayor de 35. Esto, otro dato importante. ¿Por qué mecanismos aumentan los factores de riesgo? Por un incremento de la actividad plaquetaria, por un efecto, un estado procoagulante y por alteraciones de la fibrinólisis. Estos son los temas más importantes por los cuales aumentan los factores de riesgo. Y la combinación de anticonceptivos combinados y obesidad incrementa el riesgo de tromboembolismo venoso de 5.2 a 7.8 en la mujer no obesa que usa anticoncepción y 3.1 comparado con la no obesa que usa anticoncepción. O sea, tenemos el doble de riesgo. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo. Estamos en tiempo. Y como conclusión, que creo que lo más interesante, la drospirenona deja claro el efecto antiadipogénico, ¿sí? Porque tiene menor cantidad de receptores sobre el tejido adiposo e induce la conversión a grasa parda, o sea, a la grasa, digamos,
más sana y saludable. Bueno, hasta acá llegamos. Las indicaciones que tenemos por la OMS y por el Royal College como situación, criterio número 1 para indicaciones, salvo en las pacientes con cirugía bariátrica disabsortiva, donde ahí tenemos que utilizar otro método porque no está recomendado la drospirenona. Bueno, riesgo cardiovascular ya lo van a hablar en la última charla, así que tengo a mis dos acá aláteres que vienen a atacarme. Así que veremos qué... Espectacular. Completo. Me hicieron hablar como Tato Bores, estoy afónico, pero bueno. Igual, hace 2 días acá, la voz, impresionante. Vamos recuperando. Perfecto. Bueno, impresionante. La charla, yo creo que la Drospi 4 era un tema que tenía que estar. Así que hiciste una revisión excelente, Feli, pero pasaste por todos lados. De hecho, cuando dijiste vamos con la segunda parte, dijimos, bueno, no vamos a poder preguntar nada porque ya está todo ahí perfecto. Pero bueno, miren, tenemos una primera pregunta que la hizo la doctora Magdalena de Biase, que dice, doctor, ¿usted considera que una de las mejores opciones podría ser la Drospi 4 para una paciente diabética tipo 1 de 21 años con diagnóstico a los 7? Sí, puede ser perfectamente. Creo que es una buena opción para pacientes diabéticas. Sí, muy seguro. Es una linda alternativa. Bueno, ¿vos tenés alguna? Yo tengo acá anotadas las otras. Tengo en el tintero. La verdad que es difícil hacerle alguna pregunta porque la exposición fue excelente y pasaste por todo, Feli. Es muy completa. Le iba diciendo a Ley a lo largo de la charla, me está contestando esta pregunta, me está contestando la otra, pero bueno, algo hay que preguntar. Así que, en base a tu experiencia con respecto a las pacientes con endometriosis, sobre todo en nuestro medio, donde el Dienogest es, digamos, como una de las primeras líneas de tratamiento, evaluando la costo-efectividad del Dienogest, ¿recomendarías la drospirenona teniendo en cuenta que capaz es un poco más accesible en las pacientes con endometriosis con respecto a la dismenorrea y demás? Obviamente en la clase dijiste que sí, pero ¿cuál es tu experiencia? Mira, realmente la experiencia con Drospi 4 en endometriosis todavía no tengo mucho. Creo que por todo lo que les mencioné, creo que tiene muchos factores para que realmente el resultado sea óptimo. Es como cuando uno va sumando factores y bueno, la cosa creo que puede andar. Los resultados estuvimos hablando en el Congreso, hablando con la gente en Europa que está haciendo el ensayo clínico sobre endometriosis puntualmente y calculaban que entre fin de año y principio del año que viene iban a tener ya los preliminares, así que creo que ahí vamos a tener una data consistente y consolidada con respaldo, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de ¿qué podemos utilizarlo? Sí, podemos utilizarlo, yo creo que sí. Ahora, tenés productos ya en el mercado, que tenés el caso del Dienogest con etinilestradiol, que es una muy buena opción, es viejo y es un producto que realmente es muy noble. Creo que el otro día lo hablaste vos también. Sí. Lo uso mucho. Creo que es un tema como para tenerlo y realmente produce una atrofia endometrial. Lo que yo creo que tiene interesante para mí la Drospi 4 es que no va a modificar el endometrio, que tiene un nivel estrogénico estable, y eso para mí es importante para la parte ósea, para la parte cardiovascular, para la parte neurocognitiva. ¿Sí? Porque si vos analizás, no por los anticonceptivos, pero sí por los tratamientos que están en desarrollo, que ya están a la venta, los antagonistas del GnRH con terapia ADVAC, vos le estás dando la terapia ADVAC agregada de estrógenos para que la paciente no tenga todos los efectos de la deprivación de estrógenos. Ahora, en este caso vos no lo necesitas porque le estás dando una terapia fundamentalmente que actúa sobre el tejido enfermo o el tejido sano y, por otro lado, con un nivel estrogénico estable. Yo sé que creo que este va a ser un progestágeno que va a ganar mucho terreno. A mí particularmente lo que más me gusta de la Drospi 4 es el hecho de que tenga el esquema 24-4. Esos 4 días de placebos que te permiten, como vos decías en la charla, Feli, que te permiten tener un sangrado esperado y disminuir el spotting, disminuir el sangrado fuera de periodo. Yo creo que eso va a ser algo que va a generar mucha aceptación en la mujer que lo utilice. ¿Te parece lo mismo? Perdón, una cosa que a veces la comento, porque cuando nosotros estábamos lanzando el producto, sabíamos que veníamos con un porcentaje de 30% de pacientes que iban a tener sangrado los primeros 3 o 4 meses de tratamiento. Y bueno, se habló, se trató de explicar qué podía ocurrir para que la gente estuviera preparada, para que los médicos pudieran transmitir esto a los pacientes, pero nos encontramos con que la gran mayoría sangraban casi nada o nada. Claro. Y eso fue para mí una novedad, ¿no? Una cosa, para mí un efecto no adverso, un efecto favorable, Sí. no esperado, porque realmente me encontré con una cosa que funciona muy bien
y mucho más de lo que yo me imaginaba que iba a ser. Y respecto a los efectos adversos, que vos en tu experiencia, ¿qué es lo que más ves? Mira, en general lo que más se refiere es al tema del sangrado inesperado. Yo lo que sí creo, y que muchas veces lo hemos debatido, lo hemos charlado con tu padre, es muy importante que aquella paciente que recibe un anticonceptivo por anticoncepción, y anda bien y tiene su ciclo perfectamente conservado y no tiene ninguna alteración, no hace falta que uno lo cambie a menos que tenga una indicación precisa de cambiarlo a drospirenona 4. Porque cuando vos a una paciente la sacás de un método que es seguro, que no le trae ninguna modificación, y la pasás a un método que le genera sangrado, le generas un problema. Entonces, este producto salió con una indicación precisa que era todo el grupo de pacientes que dijimos, Claro. las hipertensas y demás. Ese es el foco. Ahora, nosotros en la práctica clínica vemos que lo podemos utilizar en más cosas. Bueno, buenísimo. Pero no perdamos de vista el bosque, ¿no? Claro. Y por ver un árbol, ¿no? Tenemos que ver todo. Claramente, Feli, a lo largo de la exposición nos nombraste que es una opción para la mujer a lo largo de toda su vida, o sea, para todas las mujeres. Sin embargo, yo te quería consultar, sobre todo en la paciente joven, ya que es un anticonceptivo que está aprobado en pacientes adolescentes, si vos lo recomendarías capaz como una primera línea, una primera opción en la paciente adolescente joven que se está iniciando con un anticonceptivo. Yo creo que donde sí la indicaría es en la paciente con dismenorrea. Creo que es la paciente donde tenemos que darle la opción, porque lo que se ve acá, está bien que no se hizo con ningún otro anticonceptivo, Claro, pero la verdad es que yo tengo un respaldo cuando lo tengo que presentárselo al paciente. Digo, mira, esto funciona así, está comprobado. Y realmente que vos me digas que termina solamente un 2% tomando antiinflamatorios a los 13 meses, uno que está acostumbrado a ver pacientes con dolor, para mí es mágico. Sí, Creo que sí, es bárbaro. una buena opción. Por otro lado, un poco como siguiendo la línea de la pregunta de Fer, o sea, ¿vos crees que en general la anticoncepción libre de estrógeno va ganando terreno sobre la anticoncepción combinada por distintas cosas, ya sea por una cuestión de conocimiento, de que la paciente la viene y te dice, ¿cuál es esa que no tiene estrógeno? Bueno, esos son los mitos, las modas y todo lo que va surgiendo hoy a través de la información pública. Yo lo que creo es que no va a correr a muchas cosas. Sí, yo creo que los anticonceptivos combinados van a seguir muchísimo tiempo. Quizás modifiquemos el etinilestradiol, porque me parece que es un producto que es 30 veces más potente que el estradiol para un igual efecto terapéutico. No tiene demasiado sentido. Pero bueno, sabemos que todo esto lleva muchísimo tiempo, los cambios. Creo que los combinados tienen indicaciones y van a funcionar porque tienen indicaciones precisas para muchas cosas. Obviamente que aquellos que tienen menos efectos adversos uno quiere buscarlo, pero no tenemos que pensar que únicamente porque no tiene estrógenos puede usar eso de movida. Me parece que estamos usando la medicina para otra cosa. Tenemos que tener criterio de indicación para cada cosa. Claro. Y capaz, para ir cerrando con esta pregunta, con respecto, vos nombraste que es un buen método anticonceptivo para la paciente cuando está en un estado capaz de lactancia, en el puerperio. ¿Lo considerás como una muy buena opción en esas pacientes justamente en el puerperio, como una opción que capaz la paciente puede iniciar con este método y continuar luego a lo largo de su vida y no tener como capaz utilizar desogestrel o la mini píldora o lo que sea y luego rotar a un esquema de combinado? Yo creo que vamos a tener poblaciones para todo. O sea, el desogestrel tiene un costo más económico y es más accesible, incluso lo tenés en los hospitales públicos en todo el país. Entonces, por ahí es más fácil. La Dropi 4 por ahora no la tenés tan a mano y el costo, si bien es un poquito más arriba, no es tampoco un costo elevado, pero creo que la paciente es muy razonable que uno diga, bueno, se lo doy en la lactancia y sigue después, y sí, mucho más fácil, ya está enganchada con el producto desde el momento de la lactancia. Como que genera mejor adherencia, tal Sí, vez. totalmente. Sí, Es sí, una tal muy cual. buena opción. Sí, eso, bueno, que decís, está muy bueno poder tener la continuidad. Bueno, Feli, muchas gracias nuevamente por Gracias a estar con todos. nosotros. Fer, gracias por las Un placer preguntas. a todos y que tengan ustedes una muy buena continuidad en estas charlas que están espectaculares. Bueno, vamos a seguir ahora con nuestra segunda charla, nuestro segundo episodio del día de hoy. En este día, en el último día de la ICVA Masterclass 2022, va a ser sobre osteoporosis a cargo de mi papá. Así que nos vemos en unos poquitos minutos y ya continuamos con el episodio número 2 de este último día.